La mayoría de los relieves y pinturas conservados se encontraban en el interior de las tumbas. Su función principal era la de asegurar el bienestar del difunto en su vida después de la muerte. Los nobles y funcionarios se enterraban en mastabas en necrópolis cercanas a las tumbas de los reyes. Dentro de las mastabas solía haber varias habitaciones, dependiendo por supuesto del tamaño de la estructura y los recursos del difunto. Lo que no podía faltar era el sardab y la capilla. El sardab era una pequeña habitación sellada en la que se guardaba la estatua del doble. El Ka del difunto, que era una especie de fuerza vital o espíritu, buscaría esta escultura para habitarla y permitir al difunto el acceso a un cuerpo en su vida después de la muerte. Dentro del sardab también solían guardarse esculturas de familiares o figurillas de sirvientes para acompañar y ayudar al difunto en el más allá. Junto al sardab se encontraba la capilla. A esta habitación tenían acceso los sacerdotes y familiares que periódicamente realizaban ritos en honor al difunto. En las tumbas, los familiares depositaban ofrendas de alimentos y otros objetos, pero también se tallaban o pintaban los muros con todo lo que el difunto pudiera necesitar. Se representaban actividades relacionadas con la profesión del difunto, que daban cuenta del estatus del dueño de la tumba, escenas de producción de alimentos u otros elementos necesarios para la vida en el más allá, y escenas también de contenido simbólico. Los relieves se tallaban directamente sobre la piedra, las pinturas eran al temple y también podían haber relieves pintados. Algunos de los temas más representados eran el difunto frente a la mesa de ofrendas, la falsa puerta, actividades cotidianas como la producción de alimentos y otros bienes, escenas del difunto rindiendo culto o haciendo ofrendas a los dioses y la caza y pesca en los pantanos. La representación del difunto frente a la mesa de ofrendas era uno de los temas que no podía faltar. En este relieve pintado vemos, por ejemplo, a la princesa Nefertiabet sentada frente a una mesa con ofrendas. Sobre la mesa se ven panes que simbolizan el alimento y también podemos ver un corazón y una pata que transmiten la fuerza de los animales al difunto. La princesa está sentada de manera convencional, esto quiere decir que su postura sigue reglas que solían repetirse en este tipo de escenas. Lleva su mano izquierda al pecho y la derecha descansa sobre su pierna, estirada hacia la mesa de ofrendas. En la capilla solía tallarse una puerta falsa, esto quiere decir una puerta sin abertura, que comunicaba simbólicamente el sardab con la capilla. De esta manera el difunto podía presenciar los ritos o acceder a las ofrendas. En algunas mastabas la puerta, además de tallada, podía estar pintada en algunas de las escenas. Para los egipcios la vida después de la muerte era una especie de extensión de esta vida. Su tumba sería su casa, la momia o la estatua del doble sería su cuerpo, y tendrían acceso a todos los bienes almacenados en la tumba o representados en sus muros. Por eso, otro de los temas imprescindibles era la representación de actividades cotidianas, de producción de alimentos u otros bienes necesarios. Se pueden ver escenas de agricultura, ganadería, producción del vino o de cerveza y cualquier otra actividad a la cual se quisiera tener acceso después de la muerte. De esta manera, al difunto no le faltaría nada, ni siquiera la mano de obra. En este ejemplo vemos a Mena, que es el difunto y dueño de la tumba, junto a su mujer realizando ofrendas al dios Osiris. Y finalmente, esta es una representación de caza y pesca en los pantanos. Era una escena de contenido altamente simbólico que representaba principalmente la regeneración y el renacimiento, que eran conceptos esenciales de la creencia de una vida después de la muerte. Cada uno de los elementos de esta representación tiene un significado particular. Por ejemplo, el pantano en sí y las tierras aledañas al Nilo eran las zonas de mayor fertilidad, donde crecía abundante vegetación que contrastaba con la aridez del desierto. Además, de acuerdo con la mitología egipcia, el pantano era el lugar donde la diosa Isis se había escondido y había dado luz a su hijo Horus para protegerlo de la ira de Set. Todo esto simbolizaba la regeneración y la vida. Otro elemento que podemos citar son las tilapias.
Estos dos peces simbolizan el alma del difunto, su alma difunta y su alma futura en la otra vida, pero además simbolizaban el renacimiento, porque al parecer, en situaciones de peligro, estos peces devoran sus crías y luego las regurgitan, dándoles de alguna manera de nuevo la vida. Las pinturas y relieves, como las esculturas, tenían reglas de representación que se mantuvieron durante siglos. Se fueron incorporando temas nuevos y algunas variaciones, pero la forma de representar los cuerpos y organizar la composición estaba relacionada con sus creencias religiosas y por eso se mantuvo tan estable. Algunas de sus características principales son la ley de máxima representación, la proporción jerárquica, la idealización, la organización en registros, la no representación de profundidad y el estatismo. Se llama ley de máxima representación a la forma en la que los egipcios combinaban las vistas de frente y de perfil en la representación de la figura humana. Las piernas y la cabeza se representaban de perfil y el torso de frente. Traten de pararse de esta manera y se darán cuenta que no es una postura para nada natural. Esto los egipcios lo hacían no porque no supieran cómo representar correctamente el cuerpo, sino porque de esta manera se mostraban de la forma más completa las distintas partes del cuerpo. Y es que, como mencioné antes, estas reglas de representación que se mantuvieron constantes durante siglos estaban relacionadas con sus creencias religiosas. Recuerden que estas pinturas y relieves estaban en las tumbas y tenían la función de representar todo lo que el difunto iba a necesitar en su otra vida. Para los egipcios, la imagen tenía poder, y representar un cuerpo de perfil y que un brazo quedara oculto detrás del torso por la postura en la que estaba, podía significar que al representado le faltara un brazo en su otra vida. Lo mismo sucedía con las esculturas en las tumbas. Se elegían materiales duros y resistentes y posturas que evitaran cualquier rotura. Es por eso que el cuerpo, especialmente el del difunto, que era el protagonista de las escenas de su tumba, se representaba siempre de esta manera. La proporción jerárquica es una forma de establecer diferencias de jerarquía a partir de diferencias en el tamaño de los personajes. En los relieves y pinturas de las tumbas vamos a ver que el difunto siempre se representa de mayor tamaño que el resto. A veces los familiares, sobre todo la esposa, son representados del mismo tamaño, pero se diferencian del resto. En este fragmento de pintura muraria de la tumba de Nakht, ustedes, con esta poca información, ya pueden identificarlo. Nakht, que era un oficial del Estado del Imperio Nuevo, está sentado con su mujer frente a la mesa de ofrendas. A su derecha y de menor tamaño hay varios trabajadores ocupados en la recolección de la vid, la caza con red, la producción de vasijas y otras cosas de las que podrá gozar el difunto en su otra vida. Los cuerpos, como vemos, están representados de manera muy esquemática, simples contornos, sin muchos detalles y sin volumen. El difunto, además, está idealizado, porque se lo representa joven y atlético y sin ningún defecto. Los trabajadores incorporan un poco de movimiento en las escenas, pero las representaciones en general son estáticas. El difunto se representa como congelado en el tiempo, sin emociones, disfrutando en este ejemplo de las ofrendas para toda la eternidad. Otra característica importante es que los egipcios no representaban la profundidad. Nosotros actualmente, para representar un paisaje o un objeto que tiene 3 dimensiones en la vida real, para representarlo en una hoja de papel que solo tiene 2, hacemos uso de distintas estrategias como la perspectiva, por ejemplo. Pero en esta pintura, si miramos la escena de la casa de ocas, con red, por ejemplo, vemos que los egipcios rebatieron el plano y combinaron las vistas. Vemos a los cazadores y a la vegetación de frente, pero el estanque y la red los vemos de arriba. A nosotros nos parece como que las ocas están a punto de caer, pero a los egipcios lo que más les importaba era la claridad, que se viera el máximo posible de información. Este es otro ejemplo bastante famoso de una pintura egipcia en la que el estanque está representado en plano rebatido. Cada elemento se representa desde el punto de vista desde el cual mejor se aprecia.
El único recurso para representar la profundidad en esta escena es la superposición. Cuando un objeto cubre parte de otro, nosotros inmediatamente registramos que uno está delante del otro. Y finalmente, otra característica que podemos observar es la división en registros. Estas líneas horizontales se utilizaban para organizar el espacio y dividir las escenas. Vamos a hacer ahora un breve recorrido por el interior de la mastaba de Ti. Ti fue un funcionario del reino antiguo con muchos títulos, entre ellos estaba el de encargado de controlar las comidas del rey y el de director de peluqueros de la casa real. En el ingreso podemos ver un patio porticado con galerías, ¿sí?, que no era común en este tipo de mastabas, y el ingreso a la cámara funeraria que estaba subterránea. Si avanzamos hacia el interior de la tumba, por los pasillos, ya empezamos a ver que los muros están completamente tallados con bajorrelieves. Se puede ver que está tallada una falsa puerta con distintos relieves sin pintar. Se ven los jeroglíficos. Y seguimos avanzando por el pasillo hacia la capilla. Esta es la capilla donde se realizaban las ofrendas. Ahí vemos uno de los agujeros que comunicaba con el Sardab. Se ven escenas en los muros de agricultura, de ganadería y todas las actividades necesarias para la vida en el más allá. Del otro lado del muro estaría la escultura en la que se depositaría el Ka, y a través de estos orificios el difunto podría ver o acceder simbólicamente a la capilla. Ahí se ve una falsa puerta. Y ahí hay otra falsa puerta tallada en el muro sin abertura y con bajorrelieves y pinturas que comunicaban simbólicamente con el Sardab. Y se pueden ver bajorrelieves, en este caso con mujeres portando ofrendas, y más arriba una escena que también ya conocemos, que en este caso es la casa en los pantanos. No se ve muy bien, pero hay hipopótamos debajo. Todos los muros de la capilla y de la tumba en general están cubiertos con relieves y pinturas para la vida en el más allá. Las tumbas de los faraones eran más grandes y más ricas e incluían algunos temas nuevos como imágenes del faraón siendo coronado por los dioses o el faraón venciendo a sus enemigos, que era una escena que simbolizaba la victoria sobre el mal. Los faraones, además de los relieves y pinturas de su tumba, encargaban relieves para los templos y palacios. Estas son imágenes de la tumba del faraón Ramsés VI, que murió en el 1337 a.C. Su tumba era del tipo hipogeo y estaba excavada en la roca. Consistía básicamente en un largo pasillo que iba descendiendo hasta llegar a la cámara del sarcófago. En sus muros, además de los temas tradicionales, estaban pintadas escenas de textos sagrados que estaban prohibidos para los particulares. Estos textos explicaban el viaje del difunto al más allá a través de distintas metáforas y proporcionaban fórmulas para superar los distintos obstáculos. Uno de los textos, el conocido como Libro de las Puertas, explicaba que al morir el alma del difunto viajaba en una barca solar y debía atravesar 12 puertas, que representaban las 12 horas de la noche, para así poder renacer como el sol.
Los muros se cubrían con estas escenas que se creía ayudarían al rey a superar los obstáculos y acceder a la otra vida.